Este libro, llamado Dulce Patria, de Pablo Neruda, fue editado por la Editorial del Pacífico en 1949. La persona a cargo de hacer toda esta edición, diagramación y publicación fue el diseñador Mauricio Amster. Él fue el encargado de hacer todo el diseño tipográfico de este libro, hizo las letras capitulares, que las que vemos aquí en las páginas, y además hizo todo el diseño de la portada, con una tipografía hecha por él, sobre un recuadro celeste que simula una bandera. Este libro fue un libro de tapas blandas, hecho con cartulina, por lo tanto, con el paso del tiempo, ya que este libro tiene muchos años, se terminó rompiendo el lomo y despegando de los cuadernillos. Lo primero que hago siempre en una restauración es hacer una limpieza en seco con brocha. Voy hoja por hoja, pasando esta brocha con una cerda muy suavecita para no dañar el papel, y así también puedo ir viendo cuáles son los otros daños que aparecen dentro de un libro. Abro también las solapas para sacar toda la suciedad que pueda haber adentro de ellas. Y una vez que termino de hacer toda esta limpieza por dentro, por fuera y entre medio de cada hoja, puedo seguir con el resto de la restauración. Lo primero que voy a hacer es eliminar todos estos restos de pegamento que quedaron ahí desde el año 1949. Con una espátula voy eliminando y despegando todos estos pegamentos que ya está seco y duro para que quede limpio de pegamento anterior. En algunas partes cuesta un poco más, pero la idea es eliminar todo ese adhesivo que hace que también se vaya deteriorando el lomo. Ahora el lomo está limpio, sin ningún residuo de pegamento. A los cuadernillos también les elimino ese pegamento. La idea es dejarlo lo más limpio posible, porque todo ese pegamento después podría dañar los cuadernillos. Ahora las tapas ya están limpias, sin residuos, y lo que voy a hacer es pegar un pedazo de papel japonés para reforzar el lomo por dentro. Primero corto con este lápiz de agua el papel para que las fibras de este se vayan compenetrando mejor con la cartulina de la tapa. Este es el refuerzo que hago por dentro del lomo, así también queda mejor protegido por dentro y reforzado para que con el nuevo uso que le va a dar su dueño no se vuelva a deteriorar el lomo, que es la parte central de la encuadernación. Ahora esto ya está seco, hice todos los refuerzos en la parte interna de las tapas y ahora voy a trabajar en la parte exterior de la tapa. Voy a cortar todos los sobrantes. Y ahora voy a pegar
pequeños pedazos de papel japonés que teñí previamente y que sean del color más parecido posible a la tapa original, y voy a ir reforzando ahora por fuera el lomo. Como se puede apreciar, hay muchas partes que faltan en el lomo de este libro, así que voy rellenando cada pedazo que falta con estos papeles de papel japonés teñido previamente. La idea es que quede todo lo más integrado posible cromáticamente. Y así también tiene un doble refuerzo, tanto por dentro como por fuera de la tapa. La idea es que esto quede muy firme y bien pegado al reverso de la tapa, así que por eso paso la plegadera para asegurarme de que la adhesión del papel exterior tanto con el interior quede bien firme. Y así quedó el lomo con los refuerzos por dentro. También en los dobleces de las solapas hice refuerzos porque también tenían algunos daños. Así que quedó reforzado tanto por dentro estos dobleces como por fuera. Marco los pliegues originales. Y ahora voy a revisar si quedó bien el lomo con esta intervención que hice de refuerzo con el papel japonés. Y veo que quedó bien. Ahora lo que voy a hacer es hacer un refuerzo de la costura de los cuadernillos. La costura está bien hecha, se mantuvo a pesar del tiempo que tiene este libro. Así que lo que voy a hacer es volver a reforzar esta costura mediante el adhesivo metilcelulosa. Y también voy a hacer un refuerzo de esta costura con papel japonés. De esta manera yo me aseguro que los cuadernillos hayan quedado bien adheridos entre sí, con un papel libre de ácido y un adhesivo que también es libre de ácido. Así se logrará una buena conservación de esta encuadernación. Además, les pongo este fuelle, que es otro refuerzo más a la costura, que es la que me va a permitir unir los cuadernillos a las tapas. Ahora ya está seco, así que lo puedo unir a través del fuelle a las tapas de este libro. Además, les voy a agregar unas hojas de guarda hechas con papel libre de ácido, y esto va a hacer que se unan los cuadernillos a las tapas sin tener que modificar la encuadernación original, a través del cual voy a poder reforzar la unión de las tapas a los cuadernillos. Aquí están los cuadernillos con estas hojas de guarda que le puse, y el fuelle es el que va pegado al lomo reforzado. Voy a pasar la plegadera para asegurarme de que quede bien pegado el fuelle al lomo.
Y ahora las hojas de guarda que agregué a los cuadernillos van a quedar adentro de las solapas. Así van a quedar mejor unidos los cuadernillos a la tapa sin alterar la edición original. Voy a hacer un refuerzo con papel japonés de los dobleces de las tapas. Así me aseguro que quede flexible y que quede con el ángulo en 90 grados del doblez. Este es un papel ligero que se utiliza, que fue previamente teñido para que quedara también del mismo color de las tapas. Este es un refuerzo que voy a aplicar en todos los dobleces, en todas las partes que el cartón original está doblado. De esta manera va a quedar protegido y no se va a seguir deteriorando con el tiempo. Este fue un papel previamente teñido para que dé con el tono de las tapas. Se hace este refuerzo en cada doblez y punta de la tapa para que quede reforzada a modo de conservación preventiva. Para proteger este libro, al ser de tapa blanda, es importante que tenga una protección que no sea flexible, porque de esta manera el libro se va a proteger mejor. Además, hice una réplica de la tapa original. Aquí estoy preparando las tapas de la caja de conservación, donde hice un cuño bajo relieve con la forma de la bandera que aparece en la portada. Estas son las tapas de la caja, que también están hechas con la misma tela que teñí para que todo quedara del mismo color. Estas tapas se hacen igual que una tapa de un libro, y ahora las voy a pegar a las bandejas, que se llama, que es donde va a ir depositado el libro. Esta es una réplica del diseño de la tapa original y es la que va a ir pegada en la tapa de la caja.
Y así quedó la caja. Que es una réplica a la tapa original del libro Dulce Patria. Y el libro quedó así, con todos sus dobleces reforzados, el lomo también reforzado por dentro y por fuera, y los cuadernillos adheridos a la tapa. El lomo ya quedó listo, bien reforzado, al igual que los dobleces de las tapas y las solapas. Están las hojas de guarda que agregué, que quedaron adentro de las solapas. Ahora se puede abrir perfectamente en 180 grados gracias al fuelle. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo que hice. Quedé muy contenta con el resultado, y con esta caja también el libro va a poder ser bien mantenido y va a quedar protegido, libre de agentes externos como el polvo o manipulaciones que puedan dañar nuevamente sus tapas al estar con esta caja. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que puedan ver los próximos videos que haré de restauraciones. Muchas gracias.